Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. El tema cubano va a saltar y está saltando a las primeras páginas de muchos de los rotativos. Digo esto ¿por qué? Porque no hay manera de hablar de Brasil sin hablar de Cuba. No hay manera de hablar de Venezuela sin hablar de Cuba y así sucesivamente, ¿no? Además hay un proceso de relaciones entre Estados Unidos y Cuba que algunos creen que es una ventana que va a durar un tiempo y sobre todo que va a durar mientras esta administración esté en el poder, que independientemente de quién tome la Casa Blanca, las reglas del juego van a cambiar después de enero 20 del año que viene. Y el gobierno cubano tiene un tiempo limitado para poder aprovechar esta circunstancia, si es que la quiere aprovechar, y el aprovechar va entrecomillado, ¿no? Pero la presión no solamente viene por la situación que se está viviendo dentro de la isla, sino un Brasil que está a punto precisamente de entrar en una serie de crisis económicas, probablemente, y hay algunos analistas que lo están diciendo, que revise sus tratados económicos con el gobierno cubano. Hablo de los médicos, hablo del dinero que recibe por concepto de estos profesionales, precisamente en Brasil. Lo mismo puede terminar sucediendo en Venezuela si la crisis continúa de la manera que se está desarrollando, y esto va a tener serias repercusiones dentro del país, lo que va a obligar, dicen algunos, a que los cambios o se precipiten o que básicamente vengan pues crisis internas. Empiezo por ti, Héctor. De alguna manera todo esto está en contexto. Está en contexto. El problema es el siguiente: los cambios que van a haber, quiera el gobierno cubano o no lo quiera, van a seguir caminando y ya son irremediables. Es decir, no hay ya en esta. ¿Qué cambio? Cuando hablas de Cuando cambio, hablo de cambios económicos, que van a ser los primeros, cambios sociales. Mira, tantos cambios económicos como sociales se están desarrollando. Independientemente del gobierno. Independientemente del gobierno. Y eso es algo que cada día va a aumentar. Y con la situación, porque a mí yo a veces oigo aquí hablar que hay cierta confusión. Dicen, no, si los cubanos cada vez quieren irse más, claro que quieren irse más, porque la situación económica del país no mejora. ¿Por qué? Porque para que de verdad mejore, el gobierno cubano tiene que dar una serie de pasos que no ha dado y que no se ha atrevido a dar. Ahora bien, en estos momentos, quien se preocupa un poco de ver cómo son las discusiones que se están dando en estos momentos, tanto en el gobierno como en los medios de comunicación en la provincia a nivel nacional, ya la discusión de problemas serios de verdad, de envergadura, se están desarrollando dentro del gobierno, fuera del gobierno, en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque todos ya están llegando a la conclusión de que los cambios tienen que venir. Bueno, casi no puedo decir nada. ¿Tienes que agregar? Sí, tengo que precisar por el mismo camino que va él, porque él está resaltando el debate interno en la sociedad cubana. ¿Y existe ese debate? Yo estoy convencido de que sí existe. Yo creo que otras veces lo hemos comentado aquí, yo lo he dicho, lo he tratado de decir en mis columnas. La sociedad civil no es solamente la sociedad civil opositora al gobierno cubano, que es muy legítima, tendrá su derecho, independientemente de otros análisis. Pero la población cubana, Cuba no es un grupito de ancianos que están mandando y abajo una cantidad tremenda de pueblo oprimido en el medio de los cuales hay una seguridad del Estado férrea. La seguridad del Estado es férrea, claro. Eso es cierto, pero no es solamente así. Las personas allá piensan, quieren, hay muchos que quieren a su país y que quieren que progrese, como está diciendo él. Hay algo, yo creo que el tema es económico. Y yo creo que si el gobierno cubano no se apresura a hacer los cambios, la ventana esa existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos saben que la economía determina políticamente. Claro. Pero yo no creo que tendrían que tenerle temor a los cambios políticos, porque el problema en Cuba en este momento es fundamentalmente económico. La política, bueno, pues vendrá después. La política es importante, claro, pero los cambios económicos tienen que venir. Y una cosa que leí ayer es que ha habido una especie de retroceso en un plan especial que había en la región de Mayabeque. En la región de Mayabeque y otra que no me acuerdo más en este momento, le pido perdón a los televidentes. Era un plan especial de desarrollo donde se estaba instrumentando un poco más la economía de mercado. Y parece que eso va a haber un retroceso en eso. De manera que yo pienso que los cambios económicos tienen que venir. Una de las cosas que quisiera poner en contexto, precisamente Juan Camilo ha estado siguiendo este tema, permítanme pasar a él para que él nos adelante alguna de las investigaciones que ha estado haciendo. Adelante, Camilo. Roberto, precisamente por estos días se cumple el tercer ciclo de conferencias y de reuniones bipartidistas entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, con miras a abrir mejores canales de comunicación y económicos. Esto es un reporte que preparamos con la mano de Marti Noticias. Fue una reunión productiva, debo señalarlo,
como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores. Así comenzó Josefina Vidal, directora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería castrista, su conferencia de prensa, una vez terminada la tercera ronda bilateral Cuba-Estados Unidos, que revisa el organigrama del llamado proceso de normalización entre ambas naciones. Vidal afirmó que la visita del presidente Barack Obama a Cuba agilizó el proceso, algo que contradice la posición asumida por Fidel Castro en la prensa oficialista, tras el discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana. E incluso las palabras de su jefe, el canciller Bruno Rodríguez, en una de las comisiones del 7º Congreso del PCC. Una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos. Y en que Obama vino a presentarse aquí y a encandilar al sector no estatal de la economía. Estamos viendo esta reacción, pero al final del día ellos necesitan más de 2.000 millones de dólares en inversiones que no lo están logrando. No lo están logrando porque es que los comerciantes del mundo no son tontos. En Cuba no existen las condiciones ni las garantías para una inversión de esa escala. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que ambos gobiernos reconocieron los importantes pasos hacia una mayor cooperación en protección ambiental, aeronáutica civil, correspondencia directa, seguridad marítima y portuaria, salud, agricultura e intercambios educativos y culturales. Jorge, ¿qué es el discurso tan anti-Obama que se da después de la visita? ¿Cuáles son los objetivos? Yo te voy a decir desde mi punto de vista, para mí el discurso de Obama fue un discurso que no fue feliz. Yo creo que Obama se dejó guiar por los asesores que tenía, me parece que hubo dos o tres, a mi juicio, dos o tres errores grandes al enfrentarse a la sociedad cubana. Creo que fue un poco festivo. Aquí gustó el discurso, porque bueno... ¿Y en Cuba? Y en Cuba gustó el discurso. Supuestamente bueno, una encuesta que hace Amanda y da casi el 90% de aprobación dentro de la isla. No vamos a entrar, es decir, no vamos a entrar, sería hacer un programa totalmente diferente. Pero a mí me parece una cosa que, perdona que te interrumpí, sigue, termina tu No, lo que te quería decir es que el discurso de Obama, a mi juicio, cometió una serie de errores desde el punto de vista político sobre lo que se había planteado. Ahora, después de decir esto, el gobierno cubano se ha atrincherado y el ejemplo es el segundo congreso del partido, diciendo, bueno, como dice Bruno Rodríguez, dice, tú estás potenciando, tú estás diciendo, tú quieres hablar con Cuba, pero tú quieres potenciar al ejército de cuentapropista. Tú no estás hablando de una cooperación con el status quo de Cuba, que es el Estado cubano. Pero no cometamos el error de volver al tiempo pasado de pensar que cuando hablamos del Estado cubano, del gobierno cubano, en estos momentos, en nuestra época, el gobierno cubano era un gobierno sólido, con una disciplina, que desarrollaba una labor y que presentaba un futuro en el que se iba cada vez a avanzar más la nación y mejorar. En estos momentos no existe nada parecido a eso. El discurso revolucionario terminó, fracasó. Las discusiones dentro de las estructuras estatales del gobierno y en el sector intelectual del mismo gobierno, no me estoy saliendo todavía en el centro, las discusiones, los planteamientos que se hacen continuamente, no solo en el internet o en los blogs, no, en el periódico municipal, en el periódico regional, que toman a veces posiciones bien claras y bien determinadas. Eso por un lado. Y el segundo lado que tenemos que ver, que es lo que hace todavía más grave, pero al mismo tiempo más esperanzadora, es que la clase media cubana, que había desaparecido supuestamente en el año 68, que no existía, empieza a surgir nuevamente aquí y en donde quiera que se mete es exitosa. Los productores agrícolas son los que mejor están desarrollando y tienen un porcentaje enorme del mercado nacional en agricultura. Los emprendedores que tienen establecimientos, los pequeños productores que están produciendo en estos momentos, cosas que tampoco una clase está media emergiendo una vez que tiene sus puntos de vista y tiene sus características propias. Todo eso es verdad, pero de ahí a que vaya Obama a convertirlo en un ejército de cuentapropistas, ahí hay un problema con el gobierno cubano.
Ellos serán ineficientes económicamente, que yo creo que lo son, no toman decisiones, pero son buenos en 2 o 3 cosas. Una de las cosas que son buenos es en atrincherarse y pelear políticamente. Ellos han definido que el curso de la nación cubana es un curso socialista y que van a actualizar el modelo. Todavía no sabemos la conceptualización del modelo, la famosa conceptualización. Ellos lo saben, ¿tú crees que ellos lo saben? Yo creo que ellos están, la conceptualización es qué tipo de socialismo Lo que te iba vamos a a decir, tener. porque uno ve, y esa clase media es nacional. Y, Pero una clase media, pero- es una clase media en donde hay muchos factores que le interesa que el gobierno siga. Pero no estoy hablando, fíjate, no estamos entrando en el plano político. No estoy Cuando yo hablo de clase media, claro. no estoy hablando de poner política. Pero absoluta. con lo que vemos es que el gobierno cubano, o sea, atrincherado en esa visión ideológica, por lo menos desde el punto de vista retórico, está haciendo negocio con los grandes capitales cubanos de Miami. Eso no- bueno, yo no estoy tan Entonces a mí me seguro que parece lo que tenga sería así. muchísimo más consecuente con un proyecto nacional, potencializar precisamente la industria nacional y no las inversiones extranjeras por encima de lo que puedan terminar haciendo los cubanos. Eso es una gran escuela de pensamiento que yo creo que Sí, tiene pero su es base. que yo creo entender lo que él dice y también estoy de acuerdo con eso, que a veces si nos adelantamos o si hacemos atrasar. planteamientos, creamos una crispación que no es positiva. O sea que a través de la reacción el gobierno de Estados Unidos sigue calificando lo que hace el gobierno de Cuba. Y el gobierno ¿A través de la Estados- reacción nada más? Claro, y el gobierno de Estados Unidos, no está trabajando. Yo pienso que ellos están de acuerdo en qué es lo que va a pasar. Yo pienso que nosotros vemos una serie de fuegos artificiales. Yo pienso que el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos han dicho, entre otras palabras, mira, tú di lo que tú quieras, yo voy a decir lo que yo quiera, pero nuestro camino es este que está aquí. La verdadera disputa es qué va a pasar. El verdadero problema es cuál es la conceptualización del sistema económico que va a haber en Cuba. Y eso- El mercado, ¿hasta dónde va a llegar? Y eso yo básicamente, por eso que empezaba con el tema de Brasil, Venezuela y las relaciones internacionales del gobierno cubano. Lo que va a calificar precisamente el modelo no es la visión de los que en estos momentos pues se controlan básicamente los ejes del poder, sino qué es lo que va a terminar pasando en Brasil, qué es lo que va a terminar pasando en Venezuela, qué es lo que va a pasar en las elecciones aquí en Estados Unidos. Y Todas es esas que hay cosas van a también que hay calificar. discursos en Cuba que son para Consumo cierto interno. sector. Y aparte de eso, yo me atrevería a decir, señores, el discurso no fue una sorpresa para el gobierno de Cuba. Estoy de acuerdo con eso. Además, el gobierno de Cuba es capaz de aguantar Exacto. eso, porque el gobierno de Cuba ha aguantado muchísimos golpes, buena. lleva 57 años aguantando golpes. Uno no puede... Pero no son bancos. Sí, exacta. No, quiero decir, aguantando no es que ellos sean la víctima. ¿Cómo se llama? En el Dealing, intercambio. En el intercambio. de En el golpes. intercambio. Entonces, es importante saber de que ellos si son económicamente inexpertos, políticamente son bastante Lo que es sabios. lamentable de que a nosotros nos siga calificando un discurso de un presidente de Estados Unidos que vaya a Cuba y que eso tuerce el rumbo de cualquier proyecto nacional que haya. Que Si lo nuestro tuerce, Yo no creo si que lo tuerza. tuerce. Yo no Yo creo no que sé. el discurso Sí va lo a tuerce. No sé, pero de todas maneras, que nosotros discutamos, no básicamente qué es lo que necesitamos nosotros, sino cuál es la política de Estados Unidos hacia Cuba, como la métrica que va a dictar cómo nosotros debemos actuar, independientemente de que sea este gobierno o otro en el futuro, es lamentable. Ah, no, Lamentablemente ha sido indudablemente, nuestra pero historia yo y creo no ha que- cambiado. Pero yo creo que lo que él planteó y lo que yo planteé no tiene nada que ver con... Nosotros estamos hablando que hay fuerzas que están caminando equidistantes ahora a cómo va a ser la política americana o no. Es decir, esas fuerzas están caminando y lo estamos viendo. Vamos a ver, regresamos. Muchísimas gracias a los compañeros. Jorge tiene una tremenda columna el viernes, no se la pierdan, ¿ok? Mañana es viernes, ¿verdad que? Mañana. ¿Cómo se llama? En torno al holocausto Ok. cubano. Regresamos aquí en Prohibido Callarse.